Un saludo cordial a todas y todos los participantes. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad 3, discapacidad y necesidades específicas de apoyo educativo, didáctica y atención a la diversidad. Dentro de lo que esta es la tercera unidad dentro del módulo 13 de discapacidad visual y auditiva. Tengo programado para desarrollar en la presentación diferentes programas de apoyo para estudiantes con discapacidad visual. Quiero empezar con algunas interrogantes, las más comunes, estadísticamente las que más sobresalen, ¿no? Posteriormente vamos a desarrollar el programa de atención temprana y aprestamiento, lo que en algunas ocasiones también decimos estimulación temprana. Posteriormente tenemos el programa de rehabilitación y habilitación funcional. Seguidamente desarrollaremos el programa de atención a estudiantes con baja visión, que tienen restos visuales. El siguiente programa es de formación técnico-productivo laboral y rehabilitación laboral, que también va para personas con discapacidad visual. Posterior a eso tenemos el programa para el servicio de educación especial para la atención a personas con discapacidad visual y discapacidad múltiple, aquellos que están asociados a la discapacidad visual. Luego los programas de áreas complementarias y transversales. Luego a eso tenemos el programa para el servicio de educación inclusiva y el apoyo educativo a estudiantes con discapacidad visual. Y finalizamos la presentación con las respuestas educativas para niñas y niños que presentan necesidades educativas asociadas a la discapacidad visual. Con esta presentación vamos a desarrollar posteriormente la presentación de hoy. Estas son algunas interrogantes más comunes que se presentan dentro de lo que es el tema de discapacidad visual. Por ejemplo, ¿cómo se mide el nivel de visión que tiene una persona? En la anterior unidad habíamos dado unas pautas, habíamos dado una presentación referente a cuáles son las dioptrías que nosotros presentamos cuando vamos a hacernos un examen al oftalmólogo, cuando necesitamos utilizar lentes, que son los apoyos técnicos que normalmente algunos utilizamos. En un ojo tenemos más dioptrías que en el otro, puede ser en el izquierdo, puede ser en el derecho, ¿no? Entonces, el oftalmólogo es quien va directamente a dar el diagnóstico para que se pueda utilizar o no lentes. Pueden ser de cerca, pueden ser de lejos. Esas características ya nos los va a ir dando en el diagnóstico del oftalmólogo, ¿no? Que es la persona especializada en esta área. ¿A qué se debe poner atención para detectar la presencia de dificultades visuales? Cuando ya hay molestias, cuando ya no se puede visualizar un objeto, cuando el estudiante en el aula o cuando, no siempre vamos a hablar del aula, vamos a hablar también aquella persona que está en la casa, que se acerca para ver y para leer mejor incluso la pantalla del televisor cuando hay subtítulos, ¿no? Se acerca un poco, gira la cabeza, ¿no? En el aula podemos decir que el estudiante se para o acerca la cabeza hacia la pizarra, ¿no? O acerca su cabeza hacia la persona que está hablando, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta y tenemos que, esta es una alarma para que nosotros podamos ya derivar al especialista a este niño o a este estudiante. ¿Qué hacer para obtener mayor información de la familia que facilite una detección oportuna de discapacidad visual en un niño o una niña?
Normalmente los papás son los que tienen todas, toda la información referente que nos pueda brindar a nosotros. Es decir, nosotros prácticamente a simple vista no vamos a poder detectar una baja visión en un niño, en un estudiante o en una persona, ¿no? Entonces la familia es quien nos va a dar toda la información, nos va a decir sí, se acerca un poco al cuaderno, muchas veces tiene que jalar el libro para ver mejor, o acerca mucho a su carita, acerca mucho a los ojos, eh, algunas veces hace caer de la mesa algún objeto, un vaso, una cuchara, es porque no ha visto bien, ¿no? O tiene una visión tal vez media borrosa, ¿no? Entonces, esta información, ¿quién es la persona indicada en darnos? Es la mamá o el papá. Son aquellas personas que diariamente están viviendo de cerca con ellos. En el aula muchas veces no nos damos de cuenta, en el sentido de que tenemos que atender más de 30, 40 niños en algunos casos. Entonces pasa desapercibido de que un niño llegue a tener baja visión. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando estemos revisando la tarea. Entonces ahí vamos a verificar si evidentemente ha copiado bien o no ha copiado bien. ¿Tiene algunas fallas o no tiene algunas fallas? Entonces esto nos va a dar una información a nosotros en el aula para que tengamos, para que podamos prestar mayor atención y derivar tal vez a un oftalmólogo, ¿no? ¿Qué hacer ante la sospecha de que pueda presentar una pérdida visual? Necesariamente urgente. Nosotros no somos médicos, sí podemos hacer un ejercicio en el cual podemos hacer una evaluación de la vista, ¿no? A través de la tabla de Snellen, y hacemos un ejercicio a todo el curso, ¿no? Puede ser una de nuestras prácticas también, que yo siempre voy sugiriendo a todos los colegas que puedan hacer este tipo de detección, ¿no? A través de la evaluación con la tabla de Snellen, ¿no? A 6 metros, tapamos un ojo, practicamos con el otro ojo, es muy fácil la práctica, ¿no? Entonces se puede hacer este tipo de detección para informarles a los papás, decirles que el niño está teniendo problemas, está teniendo tal vez alguna dificultad en la vista. Entonces sería interesante de que lo pueda llevar al especialista para que pueda darnos un diagnóstico oficial, donde se pueda ayudar al niño a través de un apoyo técnico, ¿no? Tal vez tenga la necesidad de utilizar lentes, ¿no? Entonces, él es el indicado para dar el diagnóstico. Vamos a empezar con el programa de atención temprana y aprestamiento. Este programa es exclusivo para realizar o para poder adecuar a partir de los 0 años de edad hasta los 7 años. ¿Cuál es el objetivo? Es desarrollar y potenciar las habilidades de las niñas y los niños ciegos, también aquellos que tienen baja visión, a través de la estimulación de todos los sentidos, para que su desarrollo sea acorde a su edad cronológica, ¿ya? Tenemos que tener en cuenta de que todas las personas que tienen discapacidad sensorial no tienen una afectación, digamos, a la que pueda involucrar la parte cognitiva. Solamente es sensorial. Por eso es que decimos ciegos puros, sordos puros. Entonces no están asociados a otra discapacidad. Ellos, su desarrollo, desde que nacen, deben realizar todas las actividades tal cual como nos pide la psicología del desarrollo. A nivel cognitivo van a ir desarrollando todas las actividades que cualquier otro niño realiza.
Entonces, es bueno de que desde los 0 años de edad hasta un máximo de los 7 años, como dice, hay que desarrollar y potenciar todas las habilidades. La única afección que vamos a tener es de enseñarles los colores, por ejemplo, ¿no? A las personas ciegas. Es lo más dificultoso, es donde más se ha tenido problemas para enseñar los colores. Sí podemos enseñar fragancias, sí podemos enseñar tamaños, sí podemos enseñar formas, ¿no? Pero colores es la mayor dificultad que tienen las personas ciegas, ¿ya? Ellos se basan más a las texturas, ¿no? En cuanto a las prendas de vestir, por ejemplo, se basan más a las texturas, ¿ya? El programa se divide en 2 subniveles. El primero es desarrollar la parte sensoriomotriz, la parte de su motricidad gruesa, la parte de la motricidad fina, tal cual lo tienen los niños que no tienen discapacidad visual, no tienen baja visión. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Normalmente hacemos de que pueda desarrollar la parte de la motricidad fina, la parte de la motricidad gruesa. Cuando ya tienen 6 años, ya los hacemos sentar sin almohadones, sin apoyo, ¿no? Ya tiene que tener a los 4 meses el sostén cefálico. Cuando le agarramos en una posición de prono, el cuellito o la cabecita automáticamente la va a elevar el niño o el bebé a esa edad, a los 4 meses. Al año ya tiene que estar dando los primeros pasos, ¿no? Entonces, todo este desarrollo también tiene que ser el mismo desarrollo para las personas que tienen baja visión o discapacidad visual, ¿no? El otro subnivel es el aprestamiento para los procesos educativos escolarizados, que es lo que va a desarrollar a los 4 años, es en el inicial 1, ¿no? De una vez que esté incluido o no esté incluido, tenga la atención directa o tenga la atención indirecta. Entonces, para cualquiera de estos, el aprestamiento tiene que estar bien fortalecido para que pueda rendir sin dificultad el estudiante o el niño en este sentido, ¿no? El desarrollo sensorial y psicomotor entonces brinda la atención personalizada y tiene el fin de prevenir retrasos en el desarrollo. Eso es lo que queremos evitar, que aparte de la discapacidad visual que tiene, aparte de la baja visión que tiene, que se tiene que explotar esa baja visión, esos restos, esos remanentes visuales, hay que explotarlos de la mayor forma posible. Entonces, aparte de eso, de lo que ya tiene, tenemos que darle la atención adecuada, darle la atención temprana, hacerle la estimulación temprana, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir posibles retrasos. ¿A qué edad empiezan a dar sus primeras palabras? Normalmente todos los niños. Las primeras palabras con significado a los 6 meses, incluso en las niñas a los 5 meses, ¿no? Ya con significado, leche, teta, galleta, pan, ¿no? Entonces, para no tener ese tipo de retrasos, vamos a hacer la atención temprana, a partir de los 0 años, a partir de los 0 meses, a partir del nacimiento, ya hay que empezar. Se empieza siempre con los reflejos, como todos empiezan con los reflejos, ¿no? Entonces, la motricidad, los tonos, los reflejos, los tonos musculares y otros, en el caso de niños con baja visión, estimular al máximo la deficiencia visual a partir del Centro de Educación Especial en coordinación con la familia. Esto es importante porque normalmente los padres de familia, ya me ha pasado muchas veces a mí que vienen al centro y me dicen
qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que trabajar, cómo tengo que trabajar. No es un, un trabajo, una planificación extra que tenemos que hacer. El desarrollo que se tiene que dar tiene que ser lo más normal posible para que este niño no pueda tener dificultades ni retraso en ninguna de las áreas. Estamos hablando de las 4 áreas principales: lenguaje y comunicación, que es lo que más van a desarrollar los niños con discapacidad visual. Luego, en lo personal y social, con la familia, con el entorno, con el contexto, con las demás personas, ¿no? Eh, Desarrollar lo lógico matemático, ¿no? Que aprenda las formas, las figuras, los tamaños, la lateralidad, ¿no? Entonces, estas 4 principales áreas tienen que desarrollar tal cual como todos los niños desarrollan. La única dificultad que va a tener él es en el reconocimiento a través de la vista de los colores, ¿no? Es lo único que va a tener, porque lectura y escritura también hay aplastamiento, que posteriormente vamos a ir hablando de eso. Entonces, esta estimulación temprana y el desarrollo psicomotriz que hay que darle está enfocado a su desplazamiento seguro. Para eso es lo que le vamos a entrenar a este niño ciego, para que tenga confianza, para que pueda lanzarse hacia la sociedad, para que pueda lanzarse hacia un espacio donde él pueda desarrollar todas sus actividades. Entonces, va a aprender a realizar movimientos, desde los movimientos suaves, desde el gateo si queremos, desde las caricias que le vamos a dar, como a todo niño. A ver, recientemente un amigo me presentó a su cachorrita que había tenido bebés. Entonces le acariciaba, todo ese tipo de estimulación, hasta los animalitos. Ya por instinto ellos se dan cuenta y dan esa estimulación, ¿no? Cuanto más el ser humano, que es mucho más inteligente. Entonces nosotros empezamos a darle toda la atención necesaria, todo lo que le va a servir, todo, como dice Piaget, todo el aprendizaje es aceptable. Todo el aprendizaje que el niño va teniendo durante el desarrollo, desde los 0 años, desde que nace, entonces es un aprendizaje positivo para el niño, ¿no? Dentro de este programa que tenemos la estimulación sensorial. Los 5 sentidos. Cuando hay baja visión, vamos a aprovechar con mucho más detalle la baja visión que está presentando. Ese remanente visual que tiene hay que estimular, ¿no? Hay que aprovechar el remanente visual para que pueda llegar a comprender qué son los colores, por ejemplo, ¿no? El tacto va a desarrollar mucho más, va a ser más amplificado el oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto se van a ir amplificando porque son sentidos que van recibiendo la compensación a la pérdida de la vista. Estimulación del tono muscular es muy importante en los niños ciegos. La estimulación de los reflejos, ¿no? Que sepa cuidarse al caer, que no se golpee la cabeza, ¿no? La estimulación para su desplazamiento por el lugar donde vive, primeramente por su propio ambiente, conocimiento del propio cuerpo, que conozca sus ojos, que conozca las funciones que cumple el oído, la función que cumple el olfato, los 5 sentidos, ¿no? La función que cumplen las manos, los pies, para qué sirven, todo eso entonces tiene que tener el conocimiento, ¿no? Y ver su propia imagen corporal, ¿no? Cómo es él, que se reconozca él. Si bien no se va a poder ver en un espejo, tiene que reconocerse que tiene orejas
grandes, orejas chiquitas, tiene una nariz aguileña, una nariz achatada. Entonces, esa imagen corporal tiene que conocerse él para que pueda hacer un mapa dentro de su cerebro y decir, así soy yo, sin la necesidad de verse al espejo. Dentro de lo que es el lenguaje y comunicación, tiene que desarrollar la coordinación, la articulación y el aprendizaje de la discriminación de sonidos. ¿Qué es un sonido? Un ladrido del perro. ¿Qué es un aullido del gato? ¿Qué es la radio? ¿Qué es la televisión? Ver esa diferencia de la radio y la televisión, ver los diferentes sonidos que tiene al hablar el papá, la mamá. Cuando ya tienen han recibido mucha capacitación, mucha estimulación en este sentido, las personas ciegas se dan cuenta incluso con nombre y apellido quién está entrando o quién está subiendo las gradas o quién se está acercando a la puerta. ¿Por qué? Porque ya conocen incluso hasta los pasos de las personas, ¿no? Entonces, toda estimulación es muy necesaria que se pueda trabajar cuando ya hay sospechas de baja visión o discapacidad visual, ¿no? Lenguaje receptivo, lenguaje expresivo y otros. ¿Qué contenidos tenemos que manejar? La expresión facial, que nos toque también, si estamos tristes, si estamos alegres, si estamos felices, que diferencie. Él tiene que tocar a la persona, a diferentes personas. Le tocará el rostro al papá, dirá, el papá está enojado. Le tocará a la mamá está triste, ¿no? Entonces, tiene que ver esa diferencia también al palpar. No olvidemos nunca que los ojos de las personas ciegas son la yema de los dedos. Es el tacto. A través del tacto ellos ven, se imaginan, tienen ya mapas mentales estructurados ya a nivel cerebral en los cuales les va a dar toda la información de cuál es el estado en el cual están en ese momento, ¿no? Preparación para las actividades de la vida diaria, que es muy importante las actividades de la vida diaria. Es una de las necesidades tal vez prioritarias para todas las personas que tienen discapacidad, no solamente para la discapacidad visual. En este caso estamos trabajando más para las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos realizar esa preparación? Lograr niveles de independencia, donde el niño pueda entrar al baño sin la necesidad de que esté el papá, la mamá o algún familiar, que pueda hacer sus propias necesidades a la hora y al momento que él tenga deseos de hacer esas necesidades, ¿no? Que pueda vestirse y desvestirse, cambiarse si le está haciendo calor, cambiarse con una ropa si le está haciendo frío, adecuar al clima, ¿no? Entonces, esa independencia es lo que hay que lograr con estos niños. Logramos la independencia y estamos haciendo un gran trabajo, ¿ya? Sabemos que es un poco demoroso realizar cualquier actividad con este tipo de niños que tienen discapacidades, con estudiantes que tienen discapacidades, pero cualquier logro, así sea minúsculo, para nosotros es una satisfacción, y mucho más todavía para el niño que presenta discapacidad. Es un logro para ellos porque se les sube la autoestima y dicen, yo sí puedo. ¿Qué contenidos tenemos para las actividades de la vida diaria? Su independencia personal. Las técnicas de alimentación, que son varias. Bueno, en esta sesión voy a tratar de desarrollar todo el trabajo que se debe realizar con las personas ciegas, ¿no? Explotar toda esa experiencia que
he vivido, que he tenido, que he escuchado, que he realizado en algunos proyectos también, ¿no? Entonces, las técnicas de alimentación, todas las personas. Nosotros agarramos un plato, nos servimos, bueno, nos dan la papa, el arroz, nos dan la carne, encima le ponen el ahogado o la salsa, qué sé yo. En el caso de las personas ciegas, la alimentación, por ejemplo, para servirse un plato, un almuerzo, un segundo del almuerzo, ellos tienen el espacio en el plato, tienen el espacio y tiene que ser de acuerdo a la manecilla del reloj que se va acomodando. Por ejemplo, se le explica, a las 12 tienes el arroz, a las 3 tienes las papas, a las 9 está la carne, el asado, ¿no? Y a las 6 tienes tu ensalada o tienes tu acompañamiento a este segundo. Entonces, en este sentido, ellos se imaginan y saben de dónde tienen que alzar y qué es lo que tienen que combinar, ¿no? Esas son las técnicas de alimentación solamente para servirse un plato de segundo. Imagínense para el desayuno, imagínense para el refrigerio de la media mañana, para el refrigerio de la tarde, cómo se pueden llegar a servir solos. Esa independencia hay que lograr, ¿no? Si nosotros cerramos en este momento los ojos y vaciamos de una botella a un vaso, ¿será que podemos lograr el límite que queremos consumir? Difícil, ¿no? Entonces hay técnicas también, ¿no? La relación con el entorno familiar también, que tiene que ser afable, tiene que ser de una forma interactiva, ¿no? Atención de su cuidado personal, su aseo, cómo se está viendo personalmente él, está limpiacito, se ha puesto la cremita, ¿no? Trato y desenvolvimiento con el entorno, con su contexto, actividades de esparcimiento, todas estas actividades, todos estos puntos, estos contenidos, hay que irlos desarrollando a través de actividades, ¿no? Entonces, como se podrán dar cuenta, hay cualquier cantidad de trabajo que hay que realizar y que todo sirve, todo, todo sirve, ¿no? En la anterior unidad les había dado una consigna donde puedan nombrar 5 características y de cada característica que están nombrando hacer 2 actividades, solamente 2, ¿no? Entonces, las actividades son varias, ¿ya? De acuerdo a las estrategias que nosotros queramos utilizar, ¿ya? La orientación y la movilidad. Aquí un poco nos vamos a detener y vamos a ampliar esto porque es lo más importante para las personas ciegas. Desde su adquisición, que pueden ser cognitivas o pueden ser adquiridas en algún caso, los y las niñas con discapacidad o baja visión deben aprender a tener precaución, los obstáculos, adoptar posiciones físicas apropiadas para su salud, así como para el continuo conocimiento y sistematización de los lugares por los que se va a desplazar, ya sea en la unidad educativa, ya sea en la comunidad donde vive, en su propio contexto, dentro de la casa, ¿no? Tiene que tener protección, ¿ya? Se le debe indicar y él va a ir estructurando. Ahora, ¿cuál es las indicaciones adecuadas que se le va a ir dando? No es que hay que decirle, allá está la cocina y aquí está la puerta de la cocina, a este otro lado está el baño. No, ellos no nos van a entender, pero cuando nosotros le decimos, desde donde estás al frente, 3 pasos está la puerta de la cocina. A tu derecha, a 5 pasos, está la puerta del baño. Desde donde estás hacia atrás, si te das la vuelta hacia atrás, entonces
está la puerta de salida, ¿ya? En este sentido va a ir estructurando su mapa internamente, ¿ya? Por eso es que lo primero que normalmente se debe enseñar, y esto ha dado buenos resultados en mi caso, es enseñarles la orientación y la movilidad que tiene que tener en su espacio. Primeramente en su espacio, en su habitación, ¿no? No es necesario ponerle cualquier cantidad de adornos. Yo visité a un niño que tenía hace 2 años, 8 años. Hace 2 años me invitó la mamá para que se lo pueda adecuar su habitación. Pero lo que pasa es de que los hermanos metían todos sus juguetes en esa habitación. Metían su bicicleta, que su patineta, que la otra metía su triciclo, que metía su cocinita, y tenía casi como un depósito. Claro que les han dicho de que tienen que estimularse en todo sentido, pero tampoco es meterlo a un depósito al niño, ¿no? Cuanto menos cosas tenga para accidentarse, para tropezarse, para chocarse o para caerse el niño ciego, mucho mejor. Su habitación solamente tiene que tener su camita, su mesa de noche, su radiocita o puede ser el televisor, aunque no me crean, ellos encienden la televisión y buscan sus programas. De acuerdo a eso se van imaginando, ya sea el programa, el video, la película o el dibujo animado que están viendo, ellos van imaginando, van creando su imaginación. Entonces, no es que digan, no, ¿para qué la televisión? ¿Acaso mira? No, todos diríamos eso, pero sí es necesario también, ¿no? Su despertador, su relojito, que tiene un sonido especial, algunos sonidos que tiene que tener. Ahora, si tiene baja visión, tiene que tener algunas luces que diferencien, por ejemplo, el horario del almuerzo, por ejemplo, el horario de la cena, ¿no? A través de las luces, de los reflejos, de los destellos, ¿no? Entonces es muy necesario. De una vez que ya el niño, la persona ciega, conoce ya su ambiente, donde va a descansar, donde va a pasar el mayor tiempo, hay que darle a conocer la casa. Si es una casa pequeña, si tiene solamente la sala, la cocina, el baño y su dormitorio, hay que hacerle conocer. Que conozca cuántos pasos, repetidas veces. Cuántos pasos aquí, cuántos pasos allá, qué está aquí, a cuántos pasos está esto, a cuántos pasos está una y otra puerta, a cuántos pasos está una y otra habitación. Todo eso es muy necesario que conozca. De una vez que ya ha conocido, no es necesario hasta el momento utilizar bastón, simplemente el tacto, nada más, porque eso es lo que va a desarrollar. Posterior a eso, recién se puede hacer conocer la manzana o el manzano donde está su domicilio, ¿no? De esquina a esquina. Tiene que darse cuenta de cuántos pasos hay de su puerta a la esquina, ya sea a la esquina de arriba, a la esquina de abajo, ya sea a la esquina de la derecha o a la esquina de la izquierda de la casa, ¿no? Luego tiene que conocer ese manzano. Dentro de ese manzano tiene que conocer qué instituciones o qué tiendas o qué servicios ofrece solamente ese manzano, para que sienta las fragancias, los olores, para que sienta los pasos, los obstáculos que tiene que pasar, ¿no? Ese es el logro para tener una buena independencia personal, ¿no? Entonces también tiene que conocer todo su manzano. Hay una zapatería, hay una farmacia, hay una carnicería, hay una tienda. La tienda, ¿qué cosa vende? En la tienda no va a poder comprar medicamentos, para eso está la farmacia. Esa diferencia tiene que tener, ¿no? Nosotros normalmente salimos, vemos cualquier cantidad de tiendas y no le damos mucha importancia, excepto necesitemos algo. Recién
Recién decimos, pero aquí a la esquina había habido una farmacia y yo necesitaba medicamento, ¿no? Pero el niño sí tiene que conocer esto lo más antes posible, desde que ya empieza a ser independiente en el caminar, ya tiene que conocer todo eso, ¿no? Las técnicas a desarrollarse posibilitan tener conciencia del entorno y su orientación espacial para el rastreo de obstáculos, desplazamiento, así como prevenir. ¿Cuál es el rastreo? Eh, ¿Cuál es el rastreo de obstáculos? Es a través del tacto, con ambas manos. Todavía hay desconfianza. Entonces el niño tiene que ir rastreando poco a poco, tocar. Y cada que toque algo, en la medida de las posibilidades hay que ir diciéndoles qué está tocando. Estás tocando la mesa, ahí está la mesa. Esta es la silla, es una silla de plástico, es una silla de madera, es una silla tapizada, ¿no? Entonces se le va diciendo, se le tiene que describir cada objeto que él vaya tocando. La pared, es la puerta, esta es la puerta del baño. Quieran, créanme o no me crean, ellos tienen la diferencia de la puerta del baño con la puerta de la cocina. Así sean igualitas las puertas, pero ellos tienen una particularidad de sentir, de discriminar ambas puertas, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que ellos mentalizarse y ellos retienen esa información, ¿no? Unas 2 o 3 veces suficiente porque ellos ya retienen toda la información, ¿ya? ¿Cuáles son los contenidos que vamos a desarrollar? Es la premovilidad, la temporalidad y la espacialidad, técnicas de protección. La temporalidad y la espacialidad, estamos en la mañana, es un poco frío. Ahora estamos a mediodía, si sientes ya está haciendo un poquito más de calor, tu cuerpo ya ha entrado en temperatura. En la tarde es mucho más fuerte el sol, ¿no? Entonces puedes tocar incluso las paredes que se han calentado. Puedes tocar la cama las frazadas de tu cama están un poco más calientes, ¿no? Entonces tener también esa información, ¿ya? Técnicas de protección. Normalmente lo que se recomienda y lo que también yo recomiendo es de que pongamos una mano con distancia hacia el frente y doblemos el codo. Esto para no lastimarnos la cara, para no lastimarnos la cabeza, ¿no? Entonces, doblamos el codo a la altura de nuestra nariz, ¿ya? Ahí, con la palma hacia afuera, para que cualquier objeto o obstáculo que podamos sentir sea lo primero con la mano, ¿no? Y la otra mano puede ir tocando o apoyándose en algún objeto que está al lado. Puede ser a la izquierda o a la derecha, o puede ser la pared en algún caso, ¿no? Hasta ahí estamos todavía sin bastones, ¿ya? Estamos enseñando las técnicas de cómo se puede proteger. Cuando se cae, por ejemplo, cuando se tropieza, ¿no? Que es lo primero que tiene que poner, las manos, ¿no? Hacia adelante, a una distancia del cuerpo, ¿no? Tampoco bien estiradas, porque ya hemos visto que se han lastimado bastantes niños ciegos que se han lastimado porque primero ponían y extendían muy rápidamente sus manos, ¿no? Entonces hay distancias también para que puedan enseñar. Todas estas técnicas me hubiese gustado mucho desarrollarlas personalmente o tal vez hacer unos vídeos para que puedan tener la mayor información, pero sin embargo pueden entrar al internet. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, hacer la investigación de cómo realizar las técnicas de protección con personas ciegas. El asprestamiento para los procesos educativos escolarizados, que este es el otro subnivel o el otro subprograma, posibilita a todos los niños y niñas ciegas o con baja visión apropiarse de los procesos educativos. ¿A través de qué? A través de experiencias, a través de actividades que van a permitir enfrentar las distintas tareas que exige el aprendizaje educativo escolarizado. Antes de que ingrese, que es al nivel inicial, que es a los 4 años,
ya tiene que tener este tipo de aprestamiento el niño, ya tiene que tener una introducción previa. Entonces, cuando recibimos nosotros a niños de 4 años en el nivel inicial 1, normalmente tomamos o hacemos un diagnóstico. De la misma forma, tiene que ser este diagnóstico para estos niños con baja visión o niños ciegos, ¿no? El mismo diagnóstico. ¿Qué es lo que conoce? Conoce formas, conoce tamaños, conoce espacialidad, conoce orientación, que todo eso ya ha ido desarrollando, ya sea indirectamente, bueno, ya sea directamente en un centro donde has recibido rehabilitación tal vez, o en la familia, ¿no? Muchas veces nos vamos a poner en nuestra realidad, de nuestro contexto. En el área rural hay cualquier cantidad de niños y jóvenes ciegos. No han recibido ningún tipo de atención temprana. Es más, se los ha escondido, se los ha sobreprotegido. Las mamás, los papás normalmente del área rural dicen, no, pues es cieguito, no puede hacer nada, tiene que estar sentadito, le doy tapitas, le doy piedritas y le doy algunas florcitas y está así. Eso no estimula mucho, ¿no? Entonces este tipo de niños ya tienen retrasos, ¿no? Y eso es lo que hay que ir trabajando. Entonces esa verdad tenemos nosotros, esa realidad tenemos nosotros en el área rural, ¿no? Que me he ido tropezando yo con muchos casos que en algunos casos es un poco más moroso que puedan recobrar todo el aprendizaje que tenían que haber hecho los papás también, ¿no? Toda la estimulación que tenían que trabajar no la han podido hacer, entonces es un poco más difícil cuando ya se llega a un nivel escolarizado recuperar todas estas actividades. Seguimos con el aprestamiento a la comunicación verbal y escrita en el sistema Braille. Esto nos permite preparar a la niña sus habilidades táctiles y motrices sobre diversos planos, figuras en relieve. Entonces, ya el niño ya o la niña ya tiene el conocimiento del material concreto que está a su alrededor, el material concreto que tiene en la casa, el material concreto con el cual ha ido trabajando la familia, las frutas, las verduras. Les ha enseñado, quiero enseñarles las verduras, les tengo que enseñar con material concreto. Aquí está la papa, aquí está el postre, aquí está el locoto, qué sé yo, las demás verduras. Este es el olor, la diferencia que se ha ido trabajando. Aquí tengo las frutas, la naranja, la mandarina, la pera, el plátano, que son de diferentes formas, de diferentes fragancias. Entonces, eso es lo más, lo más enriquecedor para la persona ciega, ¿no? Entonces, ya he trabajado con este material concreto. Ahora tengo que trabajar con texturas. Diferentes texturas, liso, áspero, fino, grueso, delgado, ¿no? Frío, caliente. Entonces todo lo que va a sentir la yema de mis dedos de la mano está dando, está dando una información a mi cerebro, ¿no? Texturas. Ahora, los libros, los cuadernos, todos los papeles que nosotros manejamos en la casa son planos, no tienen relieve. Entonces, ¿qué hacer? Hacer recortes. Hacer recortes quiero trabajar medios de transporte. Voy a buscar en las revistas, voy a buscar en los periódicos, los voy a pegar los medios de transporte a unos cartones, ¿ya? Lo que ellos van a tener, la información que van a tener es, es la silueta del medio de transporte. Va a tener la silueta de un auto, va a tener la silueta de un avión, va a tener la silueta del teleférico, ¿no?
Entonces, esas siluetas le están dando información que son diferentes. Le está ayudando a discriminar de avión con auto, de camión con, con minibús. Entonces, esa discriminación está recibiendo su información. Y ya está recibiendo, pero a través de texturas en alto relieve. De una vez que ya esté en cartón, ya lo podemos ir pegando a unas hojas, ¿no? Esa sensibilidad que estás recibiendo en la yema de los dedos les va a servir mucho para cuando ya entren al tema de la lectura y la escritura, ¿ya? ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que para realizar la lectura tenemos que utilizar la yema de los dedos para leer en alto relieve el sistema braille, ¿no? Para eso le va. Entonces, ahora el entrenamiento para la lectura braille es también otro proceso, ¿ya? Que más adelante vamos a ir desarrollando también. ¿Qué contenidos manejamos? Percepción auditiva. Comprenden la conciencia y memoria auditiva, sonidos iniciales y finales, ¿ya? Ejercicios de conversación, desarrollo de conceptos, conocimiento corporal, freno inhibitorio, que es muy importante, que es de suma importancia, se puede decir, el freno inhibitorio en los niños. ¿Qué pasa si nosotros cerramos los ojos y empezamos a correr? ¿Será que nos vamos a chocar? ¿Será que nos vamos a lastimar? Sí. Entonces tenemos que saber cuándo frenar, cuándo está un objeto cerca de nosotros y frenar. Pero eso no van a tener las personas ciegas porque no ven cuánto tienen que correr. Le puedo hacer correr, le puedo decir a un niño, a un estudiante ciego, le pongo a 1 metro de la pared y le digo que corra lo más rápido posible. Si no tiene freno inhibitorio, se va a destrozar la cabeza, se va a destrozar la cara y se va a destrozar todo él. Entonces tiene que sentir la distancia, ¿no? Incluso ahí dice para hacer círculos, por ejemplo, ¿no? No es círculo sin fin, es un empiezo y un final, ¿no? En el caso de las letras, la A tiene un empiezo y tiene un final. Entonces hay que nomás enseñar todo esto también, ¿no? El aprestamiento al razonamiento lógico-matemático, que es muy importante. La niña y el niño deben comprender imágenes y desarrollar su razonamiento lógico. ¿Cuáles son los contenidos? Pensamiento operativo. Comprenden que en la lateralidad, la posición en la cual se encuentra, clasificación, seriación, ¿no? Discriminación, tamaños, formas. Relación espacio-temporal, comprenden la seriación, la secuenciación, orden, percepción, espacialidad, la clasificación. Figura fondo, comprenden la percepción y la clasificación de diferencias, semejanzas, valoraciones, secuenciación, orden, identificación, cantidad y dimensión. Nosotros normalmente que tenemos vista, podemos ver de aquí hacia el frente, digamos, qué es lo que percibimos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos percibiendo? Percibimos unas casas, 2 o 3 casas. De las 2 o 3 casas que podemos ver según nuestro campo visual, no nos interesan las 3 casas, nos interesa lo que está al medio. ¿Qué está al medio? Hay un cachorro, hay un perrito que está en la ventana. Eso nos ha llamado la atención, ¿no? Y lo demás es el campo visual, que no se pierde, pero sí está ahí, pero de nuestra vista ya no nos estamos fijando en ese campo visual. Nos interesa más el objeto al cual nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, esa es la figura fondo que tienen que tener, pero los niños que tienen baja visión hay que desarrollar mucho más esto. Actividades de la vida diaria, pero ya cuando ya están en una edad de la niñez a la pubertad, ¿no? Preparándose.
para su independencia personal, para su inclusión en el ámbito escolar, en lo social, con los primos, con los hermanos, con los amigos de la zona, con los compañeritos de la escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo es el comportamiento, cómo es la actividad social con ellos, ¿no? ¿Qué contenidos? Desarrollamos los hábitos cotidianos para su independencia personal acordes a la edad y progreso biopsicosocial. Desarrollo de conductas grupales para su relación e interrelación. Aquí vamos con la orientación y movilidad, la preparación y el desplazamiento que habíamos dicho anteriormente, la movilidad con independencia de acuerdo a su edad, ¿no? Si tiene una edad para un nivel párvulo, entonces el desplazamiento tiene que ser acorde a su edad también, ¿no? Si es más adolescente, el desplazamiento será acorde a su edad, que si es una persona adulta también, ¿no? Estamos entrando al programa de rehabilitación y habilitación funcional, que comprende de estudiantes de 4 a 6 en un aula y con un solo maestro, ¿no? Pueden ser estudiantes ciegos o con baja visión. ¿Cuál es el objetivo de este programa? Es lograr la independencia personal y social a través de las técnicas compensatorias, es decir, a través de los sentidos y uso de instrumentos de comunicación pertinentes a sus características. Muchos me preguntan, muchos me dicen en los diferentes cursos, eventos que voy dando, si el braille es parte de la comunicación. Sí, pero es un sistema nomás, ¿no? Es un sistema así como cualquier sistema nosotros que tenemos de lectura y escritura, cualquier metodología que nosotros utilizamos, ¿no? En este caso, el braille solamente nos va a ayudar a leer y escribir, porque la comunicación es oral, ¿no? Escuchan y hablan las personas ciegas, ¿no? ¿Qué más comprende el programa? De las siguientes áreas: las actividades de la vida diaria acordes a su edad, conocimientos que le permitan el logro óptimo de su independencia en las actividades diarias, en el hogar, en el cuidado personal y en el desenvolvimiento, la convivencia social de una manera inclusiva, ya sea en el ambiente educativo, ya sea inclusivo en los ambientes sociales, con la familia, con los amigos, con la sociedad en general. ¿Qué contenidos vamos a desarrollar? Tenemos la higiene y el cuidado personal, la convivencia social, el aseo y mantenimiento del hogar, preparación de alimentos y manejo en la cocina. Es otra actividad también que no solamente a las niñas o a las señoritas, ya en este caso, enseñarles lo que es las actividades en la cocina, ¿no? Lo que son las actividades de realizar un alimento, hacerse un alimento. Eso es parte también de las actividades de la vida diaria que tienen que tener en cuenta, ¿no? La puericultura. Empezamos con los cuidados, por ejemplo, a los menores, con el cuidado a los niños, ¿no? ¿Qué pasa cuando va a tener un bebé? ¿Cuál es el cuidado que le va a dar? También es muy necesario eso, enseñarles, que tengan ese conocimiento. Y ellos van a desarrollar, ya sea en los juegos, en algunas actividades que ellos van a ir desarrollando, pero ya van a tener ese conocimiento, ¿no? Los primeros auxilios, que es muy importante para ellos, las reparaciones básicas en el hogar, orientación y movilidad, que también es muy necesario. En todos los programas está casi, pero de acuerdo a la edad y de acuerdo al área en el que se va a ir desarrollando, ¿ya?
Proporcionamos a las personas ciegas las técnicas específicas que les permitan lograr su desplazamiento seguro, independiente para facilitar su autonomía. En este caso, vamos a lograr su desplazamiento en la comunidad, ¿no? Vamos a lograr ese desplazamiento, como les había dicho más antes, en el manzano. Después de eso vamos a conocer la comunidad. Vamos a ir paulatinamente, vamos a ir conociendo a 2 cuadras más, que haya 2 cuadras más de mi casa, que haya 5 cuadras más de mi casa. ¿Dónde tengo que pararme para tomar movilidad? ¿Dónde tengo que quedarme en el caso de que quiero ir a mi casa, estoy viniendo de otra zona? Entonces todo eso, ¿no? Técnicas que guíe al vidente. Normalmente en otros países tienen los perros lazarillos, quienes tienen toda la ubicación, toda la información, y ellos solamente los manejan a las personas ciegas. En nuestro contexto, tenemos algunas personas ciegas que aún se manejan con los familiares, que no tienen mucha confianza, digamos, no han adquirido esa confianza. Entonces son los familiares quienes los manejan, ya sea los hijos, los hermanos más menores, ¿no? Ellos son los que los manejan, ¿ya? Por eso son guías videntes. Las técnicas de protección y orientación espacial es muy necesario. Técnicas de uso del bastón largo, y ya se están utilizando aquí a los bastones. Estamos hablando de unos 4 o 5 años, a partir de los 4 o 5 años que ya empiezan a manejar el bastón, ¿no? Como parte prolongada del dedo índice. Es una prolongación del dedo índice. Si en este momento ustedes con el dedo índice a ciegas tocan algo, es lo mismo que van a sentir con el bastón, pero ya más alargado, más prolongado, ¿no? Técnicas en el área del alto tráfico y comerciales. ¿Cuáles son las técnicas que hay que enseñarle a la persona ciega cuando hay mucha bulla, cuando está en el mercado, por ejemplo, ¿no? Cualquier cantidad de sonidos van a escuchar, ¿no? Que lo puede confundir, ¿no? Entonces, poco a poco se les va dando paulatinamente los sonidos con los cuales se va a encontrar en el medio exterior a su casa. Técnicas de orientación y movilidad en la zona rural. Técnicas de uso de los puntos de referencia para orientarse, ya sea en campo abierto, puntos cardinales, sentido del viento, ¿no? Lectura y escritura del sistema Braille y signografía matemática. El Braille, es solamente, como habíamos dicho, es para la escritura y para la lectura, ¿no? Esto es en alto relieve, ¿no? Hay que desplazar 3 dedos de la mano derecha y 2 dedos de la mano izquierda para hacer una lectura, para leer en alto relieve, ¿no? El objetivo es lograr que las personas con discapacidad visual obtengan los mayores y mejores medios para la comunicación escrita a través del sistema Braille. Ellos se comunican, dicen, pero ¿y cómo va a leer la Biblia? Tienen la Biblia, tienen los diferentes libros de la Biblia, pero en Braille, ¿no? Cualquier cantidad. Nosotros normalmente tenemos el Nuevo Testamento que entra en nuestro bolsillo. Ellos tienen el Nuevo Testamento en todo un librero. Ahí están los 27, todos los libros del Nuevo Testamento están, ¿no? Los contenidos, el aprestamiento al braille. Ahí está. Estas son las fichas, estas son las tarjetas con las que se va a ir entrenando la persona ciega para que vaya sensibilizando el tacto, ¿no? Hay el braille integral, que es el grado 1, que es este del alfabeto, el manejo total del alfabeto, los signos de puntuación, los números del 1 al 0 o del 0 al 9, ¿no? Ese es el braille integral o grado 1. Ya para mayor entrenamiento, para los que ya han dominado este braille integral, viene el segundo grado, que es la estenografía, ¿no? La estenografía, que contempla nada más en las terminaciones. Tienen diferentes códigos las terminaciones de sion, ande, ¿no?
son diferentes signos que se van complementando. Ya no se pone, por ejemplo, lección todo escrito, ¿no? O determinación, esa terminación en ción, ¿no? Muy reiterativo, eso tiene un solo código, ¿no? Entonces ya la persona escribe determina y le pone un código donde dice sion, ¿ya? Entonces esa es la estenografía. La puntuación gramatical y la signografía matemática, que también es diferente, tiene sus diferentes signos. Normalmente para la matemática se utilizaba el ábaco, ¿no? Fue el primer instrumento básico imprescindible. Actualmente sí he visto en algunos centros que todavía están haciendo el aprestamiento y están haciendo la capacitación con este método del ábaco, ¿ya? Es por la baja economía que nosotros tenemos en nuestro contexto, entonces no podemos llegar a adquirir una calculadora hablante, ¿no? Entonces el ábaco todavía se está utilizando básicamente para desarrollar las operaciones fundamentales, que es la suma, la resta, la matemática y la división, ¿no? Claro que el ábaco también saca resultados más complejos, ¿no? De fracciones, de decimales y todo aquello, ¿no? Sin embargo, ahí tenemos, de acuerdo a la tecnología en pleno siglo XXI que estamos, que es una calculadora parlante o hablante, ¿no? Ahora, las calculadoras que normalmente nosotros conocemos, que tienen su pantallita donde salen los números, todo eso, en algunos casos se han hecho las adaptaciones y se le ha puesto un audífono para escuchar, ¿no? O sea, son como celulares, digamos, que se pueden escuchar lo que estoy tratando de introducir a la máquina para tener una recepción auditiva, ¿no? Entonces, la calculadora parlante es un instrumento de acceso de cálculo y razonamiento para estudiantes con discapacidad visual. Crea independencia y autonomía. Ahí tiene para hacer sus propios resultados, para sacar sus propios cálculos, ¿no? Esta es la tecnología avanzada. Ahí está lo que les había dicho en la figura azul, donde es una calculadora como la que nosotros utilizamos, común, corriente, pero tiene su parlantito ahí, ¿no? Tiene las operaciones básicas, tiene para hacer también, para sacar otro tipo de cálculos, ¿no? Entonces, el uso de la tecnología es como un instrumento auxiliar que hace que las personas con discapacidad visual usen para realizar los cálculos aritméticos con precisión, rapidez y seguridad, ¿no? Que le permiten la solución de problemas matemáticos complejos y con la realización de cálculos auxiliares, ¿ya? No necesitan ellos, ahí tienen un teclado de la computadora, como se pueden fijar ustedes, ¿no? No necesitan ellos el monitor, suficiente que tengan el teclado y con el audio, y el audio les va diciendo qué es lo que están escribiendo, ¿ya? Ya han dejado, por ejemplo, aquí en este caso, ya han dejado, por ejemplo, en algunos casos de usar la máquina Perkins, ¿no? Que tenía solamente 6 teclas, ¿ya? 3 para cada mano. Entonces aunque hay todavía para la impresión de alguna información en braille, hay todavía esas máquinas Perkins, ¿no? Tercer programa es de atención a estudiantes con baja visión, que tienen remanentes visuales que hay que explotar a la mayor cantidad posible con toda la información que se le puede introducir a las personas que tienen remanentes. ¿A través de qué? A través de este tipo de instrumentos, que es de la lupa, que son amplificadores, a través de la computadora, que en vez de escribir en Arial 12, que normalmente escribimos, o en New Times Roman 12, podemos escribir en un Arial de 60, de 30, adecuando siempre a la visión del niño o de la niña, ¿ya? El objetivo es estimular los remanentes visuales de la persona, estimularlos, ¿no?
no dejar que se quede ahí y que los remanentes que ha tenido posteriormente, si son candidatos a tener ceguera, posteriormente digan, yo veía y por qué no he aprovechado para ver los tamaños, formas, colores y todo eso, ¿no? Entonces hay que estimularlo lo más fuerte posible, ¿no? Apropiarse de las técnicas y recursos que favorezcan al máximo su desarrollo de su deficiencia visual, ¿ya? Estimulación visual desde los 0 a 6 años de edad. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? La percepción luminosa. Todavía tienen remanentes, nos estamos ubicando bien con la remanencia. Percepción de los colores, ¿no? Percepción de las formas, los tamaños, todo esto es lo que hay que explotar al máximo, teniendo un remanente visual. Rehabilitación visual de 7 años de edad adelante, ¿qué vamos a tener? ¿Qué vamos a manejar? ¿Qué vamos a trabajar? La discriminación visual, memoria visual, que es lo que tienen que tener cualquier cantidad. Ellos tienen que contar con esa memoria visual y es lo que hay que entrenar, la memoria visual, ¿no? El campo visual, hasta dónde alcanza la vista dentro de un objeto. Técnicas de lectura, fijación visual, definición de imágenes por sombras, ¿no? Definición de imágenes por colores, definición de imágenes por puntos de referencia, ¿no? Entonces, cuanto más atención, cuanto más estímulos haya, muchos mejores resultados vamos a tener. Otro de los programas es de formación técnico productivo laboral y rehabilitación laboral. Esto ya para personas ciegas que están dentro de las unidades educativas técnicas, ¿no? El objetivo es generar y consolidar procesos y condiciones educativas de formación técnico-productivo para la inserción y reinserción laboral de personas con discapacidad. Si bien hemos trabajado directa o indirectamente, tienen que tener también ellos una profesión, un sustento posterior para que puedan valerse por sí mismos. Esa es la independencia personal que se va a lograr, para que ellos puedan tener una vida igual que cualquier otra persona que ve, ¿no? Con su trabajo, con sus responsabilidades, con sus derechos y sus fortalezas que han tenido durante sus capacitaciones, ¿no? Hay este tipo de modalidades. La modalidad indirecta que nos dice está destinado a estudiantes y participantes con discapacidad visual que asisten a instituciones de formación técnica productiva, que son inclusivas. También hay personas que no tienen problemas visuales, que incluyen los programas y servicios de atención temprana, rehabilitación y habilitación funcional, atención a personas con baja visión y educación especial para la atención. Entonces, esta modalidad indirecta es donde están incluidas las personas ciegas, las personas con baja visión, están aprovechando ese remanente visual que tienen para ser productivos, para crear lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, aquí que tenemos una orientación inclusiva laboral, donde vamos a analizar las áreas de trabajo y establecer los requerimientos de cada puesto laboral. Por ejemplo, tengo bastantes colegas que están trabajando en instituciones públicas. Son trabajadores sociales, en algunos casos son psicólogos. Las personas ciegas son los que normalmente tienen mayor oportunidad en el área laboral, ¿no? Ya les había dicho y les recalco que intelectualmente ellos no están afectados, excepto hayan tenido un retraso en el desarrollo, pero eso no les va a afectar mucho, ¿no? Entonces, ellos tienen un coeficiente intelectual promedio a la de cualquiera de nosotros, ¿no? Incluso por encima en algunos casos, ¿no? Porque se concentran mucho más. Entonces, ellos consiguen trabajo de acuerdo a la capacitación que han tenido,
de acuerdo a la formación que han recibido, ellos llegan a desplazarse en cualquier área laboral, ¿ya? Conocer es bueno en estos talleres, en estas áreas productivas que se van capacitando. Es bueno conocer las destrezas que cada persona ciega tiene. Como nosotros tenemos diferentes habilidades y capacidades, tenemos también diferentes destrezas manuales. Ellos también han adquirido, ¿no? Entonces es muy bueno conocer esto, ¿no? Las aptitudes y el interés que ellos tienen, eso es lo que hay que conocer, ¿no? Desarrollar la currícula de preparación que se va a ofrecer al estudiante o participante para cada área de formación laboral del programa de rehabilitación profesional. Capacitar al estudiante o aspirante en las destrezas y las habilidades que un empleo potencial exige, ¿no? Establecer y ofrecer los servicios de supervisión y seguimiento. Las modalidades van destinadas a estudiantes con discapacidad visual que cursan en centros de educación especial. En los mismos centros hay talleres productivos, hay macramé, hay telares, hay panadería, hay billutería, ¿no? En los centros donde normalmente yo he podido recorrer y he visto de cerca el trabajo que ellos realizan, que es hermoso. La tarjetería, que es lo que más, más adquieren en el exterior, ¿no? Y más todavía si son de personas ciegas, ¿no? ¿Por qué? Porque es la imagen interna que ellos tienen sobre la imagen externa que nosotros conocemos, ¿no? ¿Quién da importancia a un cuadro de una naranja o de un árbol? ¿Quién da la importancia? Nosotros vemos un cuadro de árbol y decimos, es un simple árbol. Para nosotros es un simple árbol. Pero para las personas ciegas, desde su punto interior de vista, desde su mapa interior que ellos tienen, el concepto de árbol, ellos ven diferente el río, ven diferente las calles, ¿no? Metafóricamente estoy diciendo que ven, ¿no? Pero internamente ellos se imaginan y tienen una estructura bien diferente. Entonces, las personas en el exterior que dan esta importancia y este valor han escrito libros, han escrito textos, ¿no? Referente a la estructura mental que ellos tienen de los objetos. En el caso de implementar otras áreas técnicas productivas específicas, deberán estar acreditadas y certificadas según el nivel de especialidad que corresponda, ¿no? Tiene que estar contemplado el entorno geográfico, los intereses, las expectativas y habilidades y las potencialidades de los estudiantes, sus vocaciones productivas para cada región. Si estamos trabajando en el oriente, ellos aprovecharán mucho más las plantas, ¿no? Esa parte que produce, eso tienen que aprovechar para hacer sus propias artes, digamos, ¿no? Para hacer sus propias manualidades. Y en el caso de en el caso de los que están en los centros, en el caso de que están en los centros, tienen que aprovechar ese tipo de productos que ellos tienen, ¿no? En otras diferentes regiones se aprovecharán los diferentes productos que ellos tienen de acuerdo a sus contextos, ¿no? No hay que dejar de lado la formación musical, la producción artesanal, las tecnologías y la formación. Hacen buenos tejidos, ellos hacen, ¿no? Hacen manualidades que sorprenden muchas veces y dicen, pero este estudiante o este joven o este niño ve, ¿no? Sin embargo, no es así, ¿no? El quinto programa es para el servicio de educación especial y la atención a personas ciegas y con discapacidad múltiple,
lo que habíamos hablado en algunos casos que están asociados a alguna discapacidad. Imagínense a una persona en silla de ruedas que no está exento de quedar ciego, ¿no? Entonces ya tiene una discapacidad múltiple. Al tener esta discapacidad múltiple, ya tiene mayores dificultades para exponerse, ya tiene mayores dificultades para un aprendizaje, donde nosotros, los maestros, los colegas, tenemos que trabajar pertinentemente en su discapacidad que hemos encontrado, ¿no? Brindarles el apoyo necesario de acuerdo a sus necesidades. ¿Y qué queremos lograr con ellos? ¿No? Eso es lo que tenemos que plantearnos anticipadamente. Entonces, el objetivo es lograr que estas personas ciegas con discapacidad múltiple realicen el mayor número de actividades, lo más independiente que sea, mucho mejor. Cuanto más lo independicemos, eso le va a ser muy útil para su desarrollo posterior en la vida adulta. Se pretende promover el desarrollo integral de los niños y niñas jóvenes ciegos con discapacidad múltiple de acuerdo a sus posibilidades y potencialidades a través de un método específico de trabajo que les permita alcanzar básicamente una autonomía personal. Primero es lo que hay que trabajar, su autonomía personal, social, y posteriormente cómo se va a sostener, a través de qué, cuál va a ser su producto que va a vender para su autosustento, ¿no? 3 niveles: independencia personal, independencia social. Si no hay esa independencia social, el buen trato con la persona, con mi vecino, con mi familia, difícilmente voy a poder tener o lograr algo, ¿no? Y un nivel técnico competente. Seguidamente, el programa de áreas complementarias y transversales. En el caso de estudiantes ciegos o con baja visión es primordial promover su desarrollo integral. Consecuentemente, los programas de atención temprana y aprestamiento, rehabilitación o habilitación funcional, atención a personas con baja visión, es una formación técnico-productivo laboral o rehabilitación profesional. De una vez que ya hemos conseguido su independencia personal, ya hemos estimulado las diferentes áreas, hemos sensibilizado el tacto, hemos sensibilizado los 4 sentidos que todavía tiene la persona ciega, y hemos enseñado a la escritura y la lectura del sistema braille. Posteriormente tenemos que capacitarlos para que tengan una formación técnica productiva, donde ellos puedan utilizar esa capacitación para su sustento, para su trabajo posterior, ¿no? Incluso más allá de eso, para su profesionalización, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta técnica tecnológica y habilidades prácticas. El área de tecnología y conocimiento es un espacio donde los conocimientos se van construyendo a partir de las dimensiones con las que contamos. En la 070 nos han dado las 4 dimensiones: el ser, hacer y el ser, saber, hacer y decidir, ¿no? Sin embargo, tenemos más dimensiones. Dentro de la técnica tecnológica y habilidades tenemos una dimensión social, de afectividad, una dimensión cultural, donde hay comunicación con la sociedad, la tecnocientífica, que es otra de las dimensiones, la cognitiva, que es la principal. A través de la cognición vamos a tener un desarrollo social óptimo, un desarrollo cultural óptimo, un desarrollo en la ciencia óptimo. ¿Para qué? Para que posteriormente esto nos dé un producto, ¿no? Esa es la realidad. A eso es lo que queremos llegar, ¿no? ¿A través de qué? De la afectividad, la comunicación y la realidad.
de manera que se crea un espacio donde el estudiante despliegue todo su potencial íntegro, todo lo que ha aprendido, todo lo que se ha capacitado integralmente dentro de las áreas, va a demostrar para llegar a un producto final y poder ser útil en la sociedad, ¿no? ¿Qué se toman en cuenta? El reconocimiento de las fibras. Entonces, en estos talleres técnicos productivos se van a ir desarrollando para una buena estimulación también el reconocimiento de las fibras. Ya reconoce las fibras, ya reconoce y hay diferencia el hilo de la lana, ya específicamente ya conoce las características de todos estos materiales, ¿no? La selección de fibras, el uso de herramientas, el cartonaje y manualidades, para qué sirve, de dónde los adquiere, tejido en periódico, macramé, tejidos en lana, todo este tipo de actividades que también es muy necesario que de una vez que ya hemos hecho la capacitación y discriminación en texturas, ya va a ir manejando con mayor facilidad todos estos contenidos, ¿no? Otra de las áreas que es importante también es la educación física, el deporte y la recreación, el softball que ahora está de moda, incluso las personas con discapacidad física lo practican mucho, solamente tienen que cesarse los ojos y ponerle un cascabel a la pelota y empezar a jugar con las manos, ¿no? Es igual que el fútbol, softball. La educación física y los deportes de recreación es el área de educación donde es un conjunto de conocimientos suficientes y específicos derivados de una metodología científica, cuyo objetivo del conocimiento es el movimiento humano desde la óptica de la intencionalidad cognoscitiva, afectiva y social. Es el desarrollo de procesos psicomotores compensatorios a la carencia o baja visión que involucra aspectos que no se pueden separar, ¿no? Entonces, es una de las actividades de mayor importancia el deporte para que ellos no estén no tengan ese desgano, digamos, del movimiento que tienen que realizar diariamente, ¿no? Los contenidos son la condición física y la salud, el control del cuerpo con relación a la tensión, a la relajación y a la respiración. Todo esa condición física entonces va a ser de mucha importancia en la persona ciega, ¿no? La postura, los giros, el control, el dominio corporal, la adquisición de los hábitos, la disciplina que tiene que tener también en cada deporte que va a hacer, ¿no? Que también eso le va a permitir su higiene personal, ¿no? Los juegos de ocio, la realización de gestos básicos que tiene que utilizar para cada deporte, ¿no? Le alegra, le pone feliz, le pone triste, ha perdido, está deprimido, ¿no? Ese tipo de expresiones que también va a ir expresando. La educación musical, que también las personas ciegas tienen su propia partitura, ¿no? Tienen su propia lectura de las letras musicales, ¿ya? Que es muy diferente al sistema de lectura y escritura, ¿ya? Diferentes, ¿ya? Ellos tienen sus propios códigos. En el desarrollo de las personas con discapacidad o baja visión, los estímulos sonoros musicales influyen y contribuyen en la consolidación de su identidad, por lo cual participar en actividades y desarrollar habilidades musicales puede proporcionar una diversidad de experiencias en sus vidas, de tal modo que para muchos de ellos pueden convertirse en una profesión y sustento. Actualmente en nuestro contexto tenemos varias personas sordas, varias personas ciegas que están trabajando con este talento musical en las calles, ¿no? Y es un sustento más de vida para ellos, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también llevan el pan para sus hogares, ¿no? Para sus hijos, que también salen en algunos casos con sus niños también salen, ¿no?
Aquí vemos un conjunto de pura personas ciegas, ¿no? Que han desarrollado el sentido del oído. En algunos casos lo hacen, tocan música solamente a través del oído, y en algunos casos les dan la capacitación para leer la partitura. Entonces, para ellos es mucho más fácil leer la partitura porque ya tienen un entrenamiento auditivo, ¿no? Por eso es que les resulta mucho más fácil, ¿ya? Entonces, la música como actividad humana ofrece múltiples posibilidades en el desarrollo, la capacidad de expresión de las nuevas formas de comunicación, involucrando experiencias como experiencias sensoriales, motrices, emocionales, cognitivas y sociales. Los contenidos: está la percepción básica, reconocer los diferentes sonidos de su entorno, que ya ha sido capacitado; la educación del oído para la diferencia de sonidos graves, agudos, fuertes, débiles, en eso se les tiene que capacitar; la percepción y expresión focalizados con los instrumentos musicales, reconocerlo, discriminar los timbres, los diferentes sonidos que producen cada instrumento. No es lo mismo un acordeón que un piano, no es lo mismo una guitarra que un charango, ¿no? Eso tienen que discriminar. La armonía de la educación musical, acordes, tipos, tiempos, ¿no? La musicografía braille, que tiene su propia partitura, tiene su propio lenguaje musical, como se dice. Y la educación vocacional, técnicas de relajación y respiración, ¿no? Prácticas en diferentes instrumentos. Ellos, al leer ya la partitura, empiezan a, si son de viento, por ejemplo, empiezan a tener, se pueden desplazar tocando una zampoña, una quena, una tarca, un pinquillo, etcétera, etcétera. Si es de percusión, con la batería, con el bombo, el tambor, etcétera, etcétera, ¿no? Ya saben los ritmos, ya tienen las notas musicales y todo aquello. Entonces tranquilamente para ellos es mucho más fácil poder desplazarse en eso. El otro programa es de servicios de educación inclusiva para el apoyo educativo a estudiantes con discapacidad visual. Tenemos que tener un conjunto de programas, estrategias traducidos en apoyos y adaptación de materiales educativos, adaptación de textos, adaptación del medio, adaptación del aula, ¿no? Todo eso tiene que estar adaptado para un servicio de educación. También tenemos que tener en cuenta que la comunidad tiene que estar sensibilizada para aceptar a jóvenes, a niños con discapacidad visual o con baja visión. La sociedad tiene que estar sensibilizada. El entorno educativo, la unidad educativa, los padres de familia, estas diferentes comunidades tienen que estar sensibilizadas. La comunidad estudiantil, que es la más fuerte, porque es con la que va a tener contacto directo el niño o el joven que presenta discapacidad visual o baja visión, va a tener un contacto muy cercano con la comunidad estudiantil, con sus iguales, con sus compañeritos, ¿no? Entonces, esa es la comunidad que tiene que estar más sensibilizada, más que los padres de familia incluso. Comprende las siguientes áreas: programas de seguimiento itinerante en unidades y centros de educación, áreas de lectura y escritura en braille, programas de eficiencia visual, no de deficiencia, de eficiencia visual, programas de sensibilización y capacitación en las comunidades. Eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Este tipo de programas de sensibilización, las campañas, hay que darles mayor información referente a lo que es una discapacidad visual, una baja visión, detección, prevención, que es lo que más se va a trabajar. Entonces, cuanto más sensibilizado esté la comunidad, va a ser mucho más fácil la inclusión de estudiantes ciegos o con baja visión. Entonces, los programas tienen que contar con bibliotecas. Las bibliotecas tienen que tener textos en sistema braille, tienen que tener material
en sistema braille, cuadros, figuras, dibujos en alto relieve, ¿no? Todo tiene que estar en alto relieve, ¿no? O en macrotipo. O quiero información, tiene que estar en audio. Quiero leer, por decirles, un texto. Ese texto está en tinta, entonces no puedo leer porque no está en braille, pero sí ese texto tiene que estar en audio por lo menos para que pueda entender. Los cuentos tienen que estar en audio, tiene que estar en la mayor de las medidas posibles. Tienen que haber centros de información que sean accesibles con producción y material educativo. Las propuestas educativas para niños y niñas que presentan necesidades educativas asociadas a la discapacidad visual son: cómo preparar el contexto educativo. Desde la entrada, desde el ingreso, hay que romper las barreras arquitectónicas, los aspectos relacionados con el establecimiento en su conjunto, desde la comunidad. Aquí en La Paz, los que conocen, en la zona de San Pedro es la única zona, y a su alrededor algunas cuadras, en las que tenemos aceras que tienen alto relieve, tienen unas franjas amarillas o tienen unos chinchones que le han puesto en las aceras, en las veredas, donde la persona ciega va tocando y no se va ni al borde de la acera ni hacia la pared, va caminando por el centro de la vereda, ¿no? Entonces tenemos ese alto relieve que da la información de que la persona ciega está en la acera, ¿no? Después en las esquinas, en algunas esquinas que solamente he visto por San Pedro, son semáforos sonoros, donde tienen diferentes sonidos para las diferentes luces, ¿no? Eso normalmente se ve por el centro de la ciudad, pero que en las laderas, que en las zonas que están alejadas, que las veredas están saliéndose, están derrumbadas, que hay canales que están destapados, que son un peligro para las personas ciegas, ¿no? Los letreros de las señoras vendedoras que están a la altura de la cara. Si bien tiene el dominio del piso con su bastón la persona ciega, que a la altura de la cara, que a la altura del cuerpo, que va golpeando todo eso, que se puede tener cualquier cantidad de accidentes también, ¿no? Informar a todos los miembros de la comunidad educativa, a todos los miembros, estamos hablando de todos los miembros, acerca de los programas de inclusión. Adoptar instrumentos internos de manejo de información, fichas, entrevistas, anamnesis y otras. Orientación a la relación positiva y natural de todos los miembros del centro educativo, con niños y niñas con discapacidad y sin discapacidad también, ¿no? Fomentar en los niños la autonomía y la independencia. Realizar trabajos colaborativos con el equipo de integración, con el equipo de docentes, paradocentes y unidades educativas. Ahí vemos, todos los docentes están recibiendo la capacitación de una persona ciega. ¿Cómo es quedarse ciego? ¿Cómo es cerrar los ojos y no tener confianza en nada ni en nadie, ¿no? Es bien diferente. Compartir con los colegas la información actualizada de las características, logros y necesidades. Incorporar la participación de los niños con discapacidad en las distintas actividades programadas. Todos tienen, por eso es inclusión. Todos los niños con discapacidades o con discapacidad visual tienen que estar incorporados en los diferentes programas, en las diferentes actividades del aula, del centro, de la comunidad, en el contexto abierto. Aspectos relacionados. Tenemos este tipo de aspectos relacionados con la sala. Ustedes pueden notar en esta fotografía que es un ambiente limpio, no está contextualizado, ¿no? Para las personas ciegas, si tengo por lo menos 3 o 4 personas ciegas, excelente este ambiente, pero para los niños y estudiantes que tienen visión,
es un poco dificultoso porque siempre ellos requieren un apoyo visual, ¿no? Que es distractor en algunos casos, que dicen algunos colegas y que dice la pedagogía, que si es distractor, ¿no? Entonces, mantener la estabilidad de muebles, eso es muy necesario en el caso de que tengamos que mover los muebles o cambiar de posición los asientos o tener otra pizarra a un costado. Es muy necesario brindarles esta información a las personas ciegas, a los estudiantes ciegos. Decirles, ellos ya conocen mentalmente, ya tienen la estructura de su asiento, ya tienen a cuántos pasos ellos tienen que ir y sentarse, ya es mecánico eso. Entonces, cuando se les cambia eso, ya se confunden, ya se desorientan totalmente, ¿no? Entonces es importante la información, mantenerlos siempre informados. ¿Cómo trabajar con las familias para favorecer el aprendizaje y la participación en los niños y niñas? El trabajo a realizar con los padres de familia y apoderados plantea un desafío de conseguir la mayor participación de todas y todos en los procesos de aprendizaje de sus hijas e hijos. Tener en cuenta de todos los padres de familia y darles la información. Tenemos un niño sordo, tenemos dos niños sordos, tenemos un niño ciego o una niña ciega que requiere este tipo de trabajo, que requiere este tipo de atención, ¿no? No personalizada, sino que ahí se manejan las adaptaciones o las adecuaciones curriculares, ¿ya? El trabajo con las familias de estudiantes debiera considerar tres aspectos centrales. Uno, la entrega de herramientas pedagógicas y comunicacionales, el desarrollo de un vínculo, la entrega de información específica relacionada con la discapacidad. Si tenemos un niño, dos niños ciegos con baja visión, entonces que todos nos pongamos en los zapatos de ese niño o de esa niña ciega, para que todos sepamos qué es lo que se siente cuando uno no ve. Orientaciones para la organización y planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje. El trabajo con la diversidad desde una perspectiva inclusiva implica el diseño de respuestas educativas flexibles y aceptables en función de las características específicas de cada niño, particularmente de aquellos que presentan discapacidad visual. Al igual que todos los párvulos, el trabajo con los niños y niñas asociadas a la discapacidad visual se debe considerar siempre como un marco general para la organización y planificación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el contexto que entregan las bases curriculares y la educación parvularia. Respecto de aquellas adaptaciones que facilitan el acceso, en ocasiones es necesario tomar algunas sencillas medidas como el uso de material en alto relieve. Sí o sí, con los niños con discapacidad visual o baja visión, es necesario utilizar material con macrotipo o con alto relieve, ¿no? Proveer los aprendizajes básicos que permitan el óptimo desarrollo, por ejemplo, lo que se decía, ¿no? Tener en cuenta 8 puntos. La postura en la cual el estudiante va a manejar el bastón, ¿no? Tener en cuenta los semáforos. En algunos casos hay sonoros, en algunos no. Tener en cuenta si existen barreras, como ser las gradas, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Dentro de los aprendizajes juega un papel preponderante el aprendizaje de la exploración, utilizando con otros sentidos la capacidad, tales como la memoria y la orientación espacial, reemplazando así su visión si no la posee y apoyándose si cuenta con un remanente visual mínimo. Trabajos a desarrollar trabajar el desarrollo de la coordinación y la motricidad fina, todo lo que se pueda realizar, todo lo que se pueda sentir a través de la motricidad fina, los recortes, el modelado, el pegado, el collage, desarrollo de las habilidades relacionadas con la coordinación, todo lo que tenga que ver con la motricidad fina. Exploración táctil
ordenada y sistemática que va a dar una información relevante a las características de los objetos que va a manipular o que los manipula a diario. La textura del lápiz, la textura diferente que tiene que tener, los colores, el, el, en el caso de las personas ciegas, lo que utilizan ellos es el punzón y la pizarrilla. Pueden utilizar la pizarrilla, la regleta o la reglilla. Ambos son para usos diferentes. Por ejemplo, para una clase va a estar utilizando adecuadamente una pizarrilla, que es tamaño de 4A, con su punzón, y el único material que tienen ellos es la cartulina, o en este caso el papel marquilla, ¿no? Entonces ese es su único material, ahí va tomando apuntes. Ahora, en otros casos hay las personas que utilizan las reporteras. Lo pone, activan la reportera desde el inicio de la clase hasta el final de la clase, ¿no? Ellos también pueden grabar sus opiniones y todo aquello. Entonces, toda la actividad que está desarrollando el maestro o maestra está grabado en su reportera. Posteriormente, ellos, llegando a casa o en algún tiempo que necesitan escuchar, activan su reportera y escuchan todas las actividades que se ha desarrollado en el aula, ¿no? Entonces, ese es todo el trabajo que se debe realizar con los programas, con los diferentes programas. No es exclusivo, si se han dado cuenta, no es exclusivo para un solamente para trabajar en el aula. No, las actividades que se han desarrollado en esta unidad son para trabajar ya sea en la familia, en el aula, en la comunidad, actividades de la vida diaria que hay que desarrollarlas en diferentes edades, en diferentes etapas de la vida, ¿no? Bien, espero que se haya comprendido. Lo mismo está en el texto que está ya en la plataforma de ustedes para que ustedes puedan tener consultas. También les estoy pasando algunos textos de apoyo para que ustedes puedan tener mayor información referente a lo que es la discapacidad visual. Para la próxima unidad, de la misma manera, vamos a desarrollar lo que es la discapacidad auditiva con algunos programas que necesita, que requiere también el estudiante que tiene discapacidad auditiva o hipoacusia, o puede tener una cofosis también, ¿ya? Muchas gracias por su atención y a todos les deseo que tengan mucha salud, cuídense mucho y no salgan de casa. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.